Qué alegría, qué bendición, bienvenidos cada uno de ustedes a este su espacio de Lecciones de Esperanza. Para mí, para su servidor Gabriel Moreno, siempre es un motivo de alegría conectarme con ustedes y juntos abrir la palabra de Dios y seguir recibiendo de las riquezas que Dios nos quiere dar. Bienvenidos a nuestro repaso de esta ocasión, la lección número 6, que lleva por título Dos testigos o los dos testigos. Y había un texto bien interesante que nos llevaba como a reflexionar durante la semana, a analizarlo, a descubrir a través de ese texto muchas verdades importantes de lo que se vino estudiando durante 8 días en esta lección. Y ese texto decía: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Creo que para todos nosotros es claro que la palabra de Dios ha sido perseguida por muchísimos años. La han guardado en lugares, han buscado la manera como de encarcelarla de alguna manera, por decirlo. Ha sido quemada en plazas públicas, ha sido tal vez marginada para muchas personas, ha sido ocultada, ha sido despreciada en otros casos, pero lo interesante es que la Escritura ha permanecido, ha prevalecido, se ha mantenido por encima de toda la guerra que se ha hecho contra ella, porque Dios, su autor, el autor eterno, ha dado un propósito para esa palabra y es traernos a través de ella el testimonio de Él mismo y vida eterna en Jesucristo. En la época de la Edad Media fue un momento donde se persiguió de una manera acérrima a los cristianos, a la iglesia, que confiaba en este libro como guía segura para su fe, para su vida, para todas las decisiones que tomaba. Es en esa época donde aparece un hombre muy relevante para la época y para la predicación del Evangelio y para esa prevalencia de la palabra de Dios, un instrumento de Dios para eso, William Tyndale, un misionero, un reformador, una persona enamorada de la palabra de Dios, apasionada por esta palabra, tan apasionada que estuvo dispuesto a entregar su vida para no solamente él leerla, estudiarla, sino por compartirla y llevarla a otros territorios, a otras personas en su idioma. Cuenta una historia muy importante sobre este personaje que en algún momento a él se le llamó y se le pidió cuentas, se le preguntó quién había sido la persona que más había aportado para su predicación o para que él pudiera continuar traduciendo la Biblia, imprimiendo y repartiendo esas Biblias. Y entonces, para sorpresa de todos, William Tyndale contestó lo siguiente: fue el obispo de la ciudad de Durham. Y entonces todos se preguntaron, ¿cómo va a ser posible que sea el obispo de Durham? Si era un enemigo acérrimo de Tyndale y de la palabra de Dios. Ya sabido por la historia que este obispo en alguna ocasión mandó a comprar una cantidad inmensa de Biblias para quemarlas y evitar que las personas pudieran leerlas. Ahora, cuando Tyndale contesta que él era el que más había apoyado, le preguntaron qué razón de qué decía eso. Y entonces él menciona que en la ocasión cuando él hizo comprar esa cantidad inmensa de Biblias para quemarlas, él desconoce, William desconocía la razón por la cual a ese líder religioso de la época, a ese obispo, se las habían vendido por un precio mucho mayor de lo que normalmente William las tenía a la venta. ¿Qué sucedió? Pues que con ese dinero extra que recibieron por esas Biblias, tuvieron dinero no solamente para reponer esas, sino para imprimir muchísimas más de las que se habían quemado y compartirlas y llevarlas a otras personas. Así que fue interesante lo que sucedió en esa época y cómo Dios utilizó a este hombre de fe, hombre guiado por Dios, para llevar este mensaje, para compartir este mensaje, y cómo Dios también ha preservado su palabra y cómo los enemigos de ella han terminado en muchos casos aportando de alguna manera para que sea conocida en muchos lugares. Ahora, la verdad, en muchas ocasiones el enemigo ha tratado de aplastarla, de tirarla por el polvo, de colocarla escondida, de que la gente no la tome en cuenta, la considere de pronto algo sin importancia, obsoleto. Pero ¿sabes? Algo interesante es que Dios ha hecho que siempre pueda brillar en medio de la oscuridad su santa palabra. Y gracias a eso, hoy la tenemos. Permítele que brille en tu corazón, que brille en tu familia, en tu negocio, en tu colegio, en tu universidad. Que levantemos esta palabra de Dios en el nombre de Él, bajo el Espíritu Santo. Esta semana estuvimos estudiando un momento de la historia en el cual la iglesia, o de manera especial la Biblia, fue afectada, o bueno, más que afectada, sufrió una guerra férrea, acérrima. Un momento de un conflicto muy fuerte contra la palabra y un ataque despiadado contra la Biblia. A la época que nos referimos o hacemos referencia en este momento es la época de la Revolución Francesa. Una época en la cual ríos de sangre corrían por las calles de París. En la plaza pública se instaló la guillotina y se buscaba la manera de eliminar
de acabar con todas las personas que utilizaran la Biblia como norma de vida y que la predicaran a otras personas. Esa época fue muy complicada para la verdad y pues miles de personas fueron encarcelados y otros masacrados y asesinados por defender la palabra de Dios. Algo que sucedió en ese entonces es que el ateísmo se convirtió en la religión oficial del Estado allí en el país de Francia. Sin embargo, el testimonio de la palabra de Dios nunca pudo ser silenciado. Y es interesante notar los contrastes, como el enemigo hace unos años atrás de que sucediera lo de la Revolución Francesa, había llevado a que en Roma se hubiera colocado como religión oficial la religión católica en ese momento. Y se había unido la iglesia con el Estado. Se ha nombrado al obispo de Roma como jefe supremo religioso del Imperio Romano. Ahora, la Biblia estaba puesta en un lugar especial, pero ahora el enemigo se va a un extremo diferente y entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que la gente se vaya en contra de la verdad, en contra de la religión. Y ahora se coloca el ateísmo, ya no la religión, sino el ateísmo como la religión oficial en otro país. Entonces vemos que el enemigo trata de destruirla por un lado, llevando a personas que habían contaminado la palabra de Dios para que ellos fueran los guías espirituales y desviar a las personas, o por otro lado, para tratar de ocultarlo, entonces lleva a las personas a ser ateo, a desconfiar de Dios, a decir que Dios no existe y que por ende esta palabra no era como muy acertada en lo que decía, ya que pues su autor para ellos era alguien inexistente. Por eso la Biblia en esta lección nos venía hablando de un capítulo muy interesante, Apocalipsis capítulo 11. Cuando leemos del versículo 3 en adelante encontramos lo siguiente. Dice, yo enviaré a 2 testigos míos vestidos de cilicio que profeticen durante 1260 días. Ahora el versículo 4 dice, estos testigos son 2 olivos, los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere dañarlos, de su boca sale un fuego que consume a sus enemigos. Cualquiera que quiera hacerles daño, morirá de esa manera. Ahora se menciona entonces aquí en el texto 2 testigos, que es el título de nuestra lección. Y nos da algunas características, algunas acciones que hacen esos 2 testigos. Nos dice Apocalipsis 3, dice lo siguiente. 2 testigos vestidos de cilicio que van a profetizar durante 1260 días. Entonces, una de las funciones que cumplen es profetizar, anunciar, dar un mensaje. Otro elemento que se ve allí, se menciona es el aceite. Dice en el versículo 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Candelabros, ¿qué produce el candelabro? Luz, que permite alumbrar en la oscuridad. Entonces la luz permite a las personas ver un momento de oscuridad. Era otra función que tenían esos testigos que se nos menciona allí. Es una lámpara, como menciona el Salmo 119, 105. Esa luz se convierte en una lámpara que alumbra en medio de la oscuridad y nos permite ir por un lugar seguro. Otra acción que tienen esos testigos es que dice que destruye a sus enemigos. Todos los que quieran actuar contra ella se verían afectados, y es algo que ha sucedido en la historia. Muchos de los que han atacado la palabra de Dios, que han dicho que Dios no existe, pasaron a la historia, pero la palabra de Dios permanece y se mantiene. Ahora se nos menciona en el versículo 3 de Apocalipsis 11, dice que estos 2 testigos van vestidos de cilicio, de ropas ásperas, es otra expresión. Cuando se nos menciona esto, es porque la palabra de Dios iba a enfrentar dificultades. Bueno, que esa expresión de silicio, ropas ásperas, era cuando estaban pasando un momento de dificultad. Ellos utilizaban ese tipo de ropas para mostrar su humillación delante de Dios. El enemigo trató de atacar, de deshacer, de destruir la palabra de Dios, y por un tiempo se vistió de cilicio. Ahora, esas ropas ásperas, dice la Biblia, aunque tenía esas ropas ásperas, tenía poder para destruir a los enemigos, poder en el cielo y poder en la tierra, porque aquí lo vemos, dice versículo 4, estos son testigos, los 2 olivos, los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere dañarlos, de su boca sale un lago que los consume a sus enemigos. Cualquiera que quiera hacerles daño morirá de esa manera. Versículo 6, Apocalipsis 11, mira lo que dice. Ellos tienen poder para cerrar el cielo e impedir que llueva durante los días que de su profecía indican. Tienen también poder para convertir el agua en sangre y para azotar la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Y vemos el cumplimiento de esto cuando, por ejemplo, a través de Elías, Dios dice que no iba a llover. Por la palabra de Dios se cerraron los cielos hasta cuando Dios dijo que se volverían a abrir. Y también por la palabra de Dios llegaron las plagas a Egipto cuando mandó Dios a su siervo Moisés. Así que vemos cada una de estas características como al aplicarlas nosotros podemos conducirnos, nos llevan a pensar que los 2 testigos de los cuales habla el libro de Apocalipsis capítulo 11 es el Antiguo y Nuevo Testamento o es la palabra de Dios, ¿verdad?
que le comunican la luz de Dios al mundo para que las personas puedan andar con seguridad en un mundo de tanta inestabilidad. Dios ha dejado siempre un camino seguro y para ti es ese camino. Mucha gente dice, ay, sí, con tantas cosas que dicen las personas, no sé a quién creer, no sé por dónde ir. Déjame decirte con amor, con cariño y con respeto que este libro marcará el camino más seguro para tu vida, la vida de tu familia, de tus seres queridos. Por eso es tan importante aferrarnos a ella, dejarnos guiar por ella. Apocalipsis 11:3 también nos menciona y nos dice lo siguiente: daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Y aparece un número allí, un número de días que proféticamente hablando se convierten en día por año, o sea, 1260 años, que estaría vestido de silicio esos testigos. Cuando miramos nosotros el capítulo de Apocalipsis 11, versículo 2, menciona también un número allí. Dice, pero no midas el patio que está fuera del templo, déjalo sin medir, porque ha sido entregado a los no creyentes. Ellos van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Y si tú y yo hacemos la conversión de 42 meses a cuántos días equivalen, nos vamos a llegar a la conclusión de que son 1260 días, que también es el periodo de tiempo que estudiamos hace unos días atrás en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, de tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. En esos 3 casos, la cifra de días es la misma, 1260 días. Era un tiempo profético de Dios, que tenía un comienzo que Dios conocía y que tenía un final o un límite que Dios iba a colocar para esto. Eso nos permite ver que Dios siempre está al control de todo. Esta época, volvemos a reafirmar lo que estudiamos la semana pasada, comenzaron en el 538 a.C. y terminan en el 1798 después de Cristo. Durante esos 1260 días o años proféticos, la palabra de Dios se vistió de silicio, fue afrentada, fue brutalmente, por decirlo de alguna manera, increpada, atacada, tratada de ser exterminada, pero Dios la mantuvo. Sus verdades quedaron ocultas aparentemente bajo un cúmulo de tradiciones y de rituales que trataron de introducir para confundir a las personas. Estos 2 testigos seguían profetizando, mis apreciados. La Biblia seguía hablando, aunque trataban de esconderla, trataban de opacarla. Nadie puede opacar el poder de Dios, ni tampoco el poder de su palabra. Siempre brilla. Permítele brillar en tu corazón. Léela, estúdiala, permítele a Dios que te hable y deja que brille y traiga luz a tu vida también. Aún en medio de esta época de tanta oscuridad espiritual, la palabra de Dios se conservó y se conserva hoy. Y se conservará, porque como decía el versículo que estuvimos reflexionando durante la semana, la palabra de Dios permanece para siempre. Siendo así esto, los 2 testigos entonces, decía la lección, que eran asesinados por un periodo de tiempo. Lo leímos allí. Y entonces dice Apocalipsis capítulo 7 al 9. Cuando terminen de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo luchará contra ellos, los vencerá y les dará muerte. Habla de un tiempo en el que aparentemente están muertos esos 2 testigos. Dice Apocalipsis 11:7, acabamos de leer. Y pues en la historia se dice que hubo 3 años en el que el ateísmo reinó fuertemente en Francia, o tuvo una época de apogeo. Fueron 3 años y medio aproximadamente los que se dieron allí, cumpliendo lo que dice aquí el libro de Apocalipsis. 26 de noviembre del año de 1793 hasta el día 17 de junio de 1797. Recuerden, el 26 de noviembre de 1793, ¿qué sucede? Se abole totalmente la religión, se declaran ateos allí en París y se prohíbe de manera tajante el estudiar la Biblia o tenerla en algún lugar. Y se abole la religión. Pero el 17 de junio de 1797, el gobierno francés elimina las restricciones para la religión y para la palabra de Dios y se abre el espacio para que se pueda volver a recibir y a predicar. Esos 2 testigos resucitan. No es casualidad que luego de 1798 haya un surgimiento de la predicación y de muchos grandes reformadores. Aparece un hombre muy conocido en la vida cristiana que es William Carey, que es enviado a la India y que allí él empieza a traducir la Biblia en un montón de dialectos importantes para esta zona del mundo. Pero adicional a esto se empiezan a formar sociedades bíblicas en Londres, en Noruega y en otros países. ¿Casualidad de esto? No. Plan de Dios, porque la Biblia dice allí, capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 9, durante 3 días y medio, gente de distintos pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres y no permitirán que sean sepultados. Cuando habla de cadáveres es porque aparentemente ante la plaza pública, ante las personas, se había acabado la palabra de Dios.
Versículo 10. Los habitantes de la tierra se alegrarán de la muerte de estos dos profetas, la celebrarán hasta que se harán regalos unos a otros, porque estos dos habían estado atormentándolos. Después de 3 días y medio, dice el versículo 11 de Apocalipsis 11, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se pusieron en pie, y todos los que los vieron se llenaron de temor. Vemos nuevamente cómo se cumple cada parte y cada detalle de la palabra de Dios, sus promesas, sus detalles proféticos. Lo que Él ha dicho se ha cumplido y se va a cumplir siempre. Así que, mis queridos, la Biblia seguía brillando en los corazones de un grupo de hombres fieles. Permítele que hoy brille en tu corazón, en un mundo donde mucha gente también rechaza todavía hoy la palabra de Dios, que pueda ser tu instrumento de Dios para que ella pueda venir, brillar y alumbrar en la vida de alguien más. Como dice un libro maravilloso, el libro Conflicto de los Siglos, en la página 332, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Mucha gente la ha atacado, ha tratado de destruirla, pero se han destruido esos martillos. La vida de las personas ha terminado, pero la palabra de Dios continúa brillando y permaneciendo viva, como siempre. Como decía el texto, permanece para siempre. A pesar de los ataques del enemigo para la obra de Dios contra su palabra, pues al final de este mundo la tierra terminará con un final glorioso y maravilloso, con triunfo para Dios. El evangelio se va a predicar en toda nación, tribu, lengua y pueblo, lo que dice Apocalipsis 14:6. Y el gran conflicto entre Cristo y Satanás va a terminar cuando Cristo derrote completamente los poderes del mal. Mis apreciados, Apocalipsis 11 comienza con la aparente destrucción. Destrucción. Satanás intentará destruir la palabra de Dios. Lo hizo a través de la Revolución Francesa, del oscurantismo, pero la fe cristiana se ha mantenido, porque el capítulo 11 nos cuenta y termina más bien este capítulo hablando del triunfo de la palabra de Dios, el resurgimiento, el brillo, el poder de Cristo en su esplendor. Así que todo lo que hemos estudiado esta semana es de gran bendición para nosotros, porque nos lleva a una conclusión: podemos confiar en la palabra de Dios. Te invito a que confíes en ella, que pases tiempo meditando en ella, sacando el tiempo para extraer los tesoros que Dios tiene para ti a través de ella. Dios ha dicho que vencerá y lo hará. Dios ha dicho que regresará y lo hará. Así que hoy te invito a que estudiemos la palabra, la atesoremos y la compartamos con otros. Permíteme orar por ti. Bendito Dios, gracias por este libro, Señor, que da testimonio de ti, que nos recuerda que el Dios del cielo ha sido, es y será para siempre triunfante, vencedor, que pronto vendrá a buscarnos y que en el medio de las dificultades se ha prometido que aunque haya muchas dificultades para los justos, de todas ellas nos va a librar el Señor. Señor, gracias por mantener tu verdad viva, porque gracias a eso hoy la podemos estudiar y sabemos que esta verdad al final triunfará. Permítenos, Señor, disfrutar de ella, aferrarnos a esa verdad que nos presenta y ser triunfantes como lo será ella por la fe en Jesús que obtenemos a través del estudio de este lindo libro maravilloso que es tu palabra. Bendice a las personas que nos ven y nos escuchan, llena su vida de paz, tranquilidad, seguridad y gozo en ti. Ayúdales en sus necesidades, pues lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.